Hay batallas que terminan, pero hay enemigos que nunca olvidan. Hace 3 años, en una cueva oculta entre las montañas, un guerrero logró derrotar a una criatura que había sembrado terror durante generaciones. Muchos pensaron que la oscuridad había terminado, pero algunas sombras solo esperan el momento correcto para regresar. Bienvenidos a este canal, donde las historias de misterio, oscuridad y leyendas cobran vida. Si disfrutas este tipo de relatos, suscríbete al canal, activa la campana para no perderte ninguna historia y regálanos un like, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Ahora ponte cómodo, apaga las luces y acompáñanos a escuchar una nueva historia. Esta es La venganza del vampiro. El regreso de Jadenson, Brazo de Hierro. 3 años habían pasado desde la noche en que Jadenson, Brazo de Hierro, entró en la cueva de las montañas. 3 años desde que el pueblo de Ravenhill vivió la batalla que todos pensaron sería el final de una pesadilla que había durado generaciones. Durante décadas, los habitantes del pueblo habían vivido con miedo. Al caer la noche, las calles quedaban vacías. Las puertas se cerraban con gruesos cerrojos. Las velas permanecían encendidas hasta el amanecer. Porque algo cazaba en la oscuridad. Algo que no era humano. Una criatura que había vivido en una cueva profunda entre las montañas. Un vampiro. Los ancianos contaban historias terribles sobre aquella criatura. Decían que había llegado siglos atrás, que se alimentaba de viajeros perdidos, que sus ojos brillaban en la noche como brasas encendidas. Muchos hombres intentaron matarlo. Ninguno regresó. Hasta que apareció Jadenson, un guerrero fuerte, silencioso y decidido. Aquella noche entró solo en la cueva. Lo que ocurrió dentro, nadie lo sabe con certeza. Solo se escucharon gritos, rocas cayendo y un rugido tan terrible que resonó por toda la montaña. Cuando el sol salió al amanecer, Jadenson salió de la cueva, cubierto de sangre, con el rostro agotado y con el vampiro finalmente destruido. El pueblo celebró durante días. Campanas sonaron, la gente encendió hogueras y por primera vez en muchos años, Ravenhill pudo dormir sin miedo. Pero lo que nadie sabía era que el vampiro no estaba solo en el mundo. A muchas millas de distancia del pueblo, oculto en un bosque tan antiguo que ni siquiera los mapas lo mostraban, existía una cripta olvidada por el tiempo. El lugar estaba cubierto por árboles torcidos y raíces que emergían del suelo como manos. Ni los animales se acercaban a aquel lugar. El aire estaba frío, muerto. Dentro de la cripta, bajo capas de piedra y polvo acumulado durante siglos, descansaba un ataúd enorme de hierro negro. Durante años había permanecido cerrado, en completo silencio, hasta aquella noche. De repente, un sonido metálico rompió la quietud de la tumba. Un crujido lento, pesado. La tapa del ataúd comenzó a moverse, muy lentamente, como si algo desde dentro estuviera empujando. El sonido resonó en las paredes de piedra. Finalmente, la tapa se abrió lo suficiente para que una mano emergiera de la oscuridad. Era una mano pálida, demasiado pálida. Los dedos eran largos y las uñas negras parecían garras. Luego aparecieron los ojos, rojos, brillantes, antiguos. La criatura respiró profundamente. El aire frío de la cripta llenó sus pulmones, como si despertara de un sueño demasiado largo. Entonces habló. Su voz era seca, antigua, como si hubiera estado dormida durante siglos.
Mi hermano. El vampiro salió lentamente del ataúd. Su figura era alta y delgada. Vestía una capa oscura que caía hasta el suelo. Sus ojos rojos recorrieron la cripta en silencio. Ha sido destruido. Las palabras resonaron en las paredes de piedra. El vampiro levantó la cabeza. Cerró los ojos, como si estuviera escuchando algo muy lejano. Un recuerdo, una señal. Entonces lo sintió. La sangre. El rastro del hombre que había matado a su hermano. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, oscura. Jadenson, susurró. Brazo de hierro. El vampiro caminó hacia la salida de la cripta. Cada paso levantaba polvo acumulado durante siglos. Han pasado 3 años. Su voz se volvió más grave, más peligrosa. 3 años desde que mi sangre fue derramada. Salió de la cripta. El viento nocturno movió su capa negra. El bosque estaba completamente oscuro, pero para él, la oscuridad no era un obstáculo, era su hogar. El vampiro levantó la mirada hacia la luna. Sus ojos brillaron con un odio profundo. La venganza, susurró, nunca muere. Y con una velocidad imposible para cualquier ser humano, la criatura desapareció entre los árboles, dirigiéndose hacia el lugar donde vivía el hombre que había destruido a su hermano. El pueblo de Ravenhill, y hacia Jadenson, Brazo de Hierro. Sin saberlo, aquella noche el destino del pueblo estaba a punto de cambiar nuevamente, porque algo mucho más antiguo, mucho más oscuro, acababa de despertar. La noche en Ravenhill parecía tranquila. Las casas permanecían en silencio, iluminadas apenas por la luz débil de algunas velas. Las calles estaban vacías. El viento soplaba suavemente entre los árboles. Pero algo había cambiado. Algo oscuro había entrado en el bosque que rodeaba el pueblo. A varios kilómetros de allí, un viajero avanzaba por el camino principal montado en un viejo caballo. Había salido tarde de un pueblo vecino y esperaba llegar a Ravenhill antes del amanecer. El camino estaba cubierto por una ligera niebla. La luna apenas se veía entre las nubes. El hombre tiró ligeramente de las riendas de su caballo. Algo no le gustaba. El bosque estaba demasiado silencioso. No se escuchaban grillos, ni aves nocturnas, ni siquiera el viento. De repente, el caballo se detuvo. El animal comenzó a inquietarse. Sus orejas se movían nerviosamente. El viajero frunció el ceño. «Vamos», susurró. Pero el caballo no avanzó. Entonces ocurrió. Una figura apareció en medio del camino. Alta, inmóvil, vestida completamente de negro. El viajero sintió un escalofrío. «¿Quién anda ahí?». La figura dio un paso hacia adelante. La luz de la luna iluminó parcialmente su rostro. Piel pálida, ojos rojos. El vampiro sonrió lentamente. «Buenas noches, viajero». El hombre sintió que el miedo le congelaba el cuerpo. Intentó girar el caballo para huir, pero fue demasiado tarde. El vampiro se movió con una velocidad imposible. En un instante ya estaba frente a él. Sus ojos brillaban como brasas. El viajero intentó gritar, pero el grito nunca salió. El bosque volvió a quedar en silencio. A la mañana siguiente, los habitantes de Ravenhill encontraron el caballo del viajero vagando cerca del camino. Pero el hombre había desaparecido. Y en el suelo, apenas visible entre la tierra húmeda, había manchas de sangre.
Esa misma tarde, la noticia comenzó a extenderse por el pueblo. Al principio, nadie quiso creerlo, pero los ancianos comenzaron a preocuparse. Habían escuchado historias similares antes, historias que creían enterradas para siempre. Jadenson escuchó la noticia en la taberna. Estaba sentado en una mesa de madera, observando en silencio. Cuando el hombre terminó de contar lo ocurrido, el guerrero apretó lentamente su brazo de hierro. Un recuerdo volvió a su mente. La cueva, el vampiro, la batalla. Jadenson se levantó sin decir una palabra y salió del lugar. El viento soplaba con más fuerza esa tarde. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Algo no estaba bien. Jadenson caminó hasta el borde del pueblo donde comenzaba el bosque. Se agachó y observó el suelo. Había marcas, huella de caballo, pero también otra cosa. Algo más ligero, más rápido. Algo que casi no tocaba la tierra. Jadenson conocía esas marcas. Había visto algo parecido antes. El guerrero se puso de pie lentamente. Su mirada se volvió dura. «No puede ser», murmuró. Pero en el fondo sabía la verdad. La pesadilla había regresado. Mientras tanto, el vampiro observaba el pueblo desde lo alto de una colina cercana. Las luces de Ravenhill brillaban débilmente en la distancia. La criatura respiró profundamente. El olor de la sangre humana llenaba el aire. Pero había un aroma en particular que lo atraía más que cualquier otro. La sangre de Jadenson. «Puedo sentirte», susurró. Sus ojos rojos brillaron en la oscuridad. «El asesino de mi hermano». El vampiro inclinó la cabeza ligeramente. «Eres más fuerte que los demás humanos. Por eso será más divertido». Una sonrisa cruel apareció en su rostro. «Tu miedo será delicioso». El viento sopló con fuerza. Las ramas de los árboles se movieron violentamente. Pero el vampiro no apartó la mirada del pueblo. «Mañana», susurró, «entraré en Ravenhill y cuando lo haga, nadie podrá detenerme». Esa misma noche, Jadenson estaba de pie frente a la antigua cueva donde había ocurrido la batalla 3 años atrás. El viento soplaba entre las rocas. El interior de la cueva permanecía oscuro y silencioso. El guerrero entró lentamente. Sus pasos resonaban contra las paredes de piedra. Todo parecía igual, pero algo era diferente. Jadenson se detuvo. El aire estaba frío, demasiado frío. Y entonces lo sintió. Un olor familiar. Sangre. Pero no sangre humana. Sangre vampírica. Jadenson apretó su brazo de hierro. Ahora estaba seguro. La criatura que había despertado no era el mismo vampiro. Era algo peor, mucho peor. Porque si aquel vampiro era más poderoso que el primero, entonces Ravenhill estaba en peligro nuevamente. Y esta vez, la batalla podría ser mucho más mortal. Esta historia aún no ha terminado. La batalla de Jadenson Brazo de Hierro contra las criaturas de la oscuridad apenas comienza, y muy pronto conocerás el desenlace de la pelea más brutal que Ravenhill haya visto.
Si quieres descubrir qué ocurrirá en el próximo capítulo, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para no perderte la continuación de esta historia y déjanos tu comentario para saber qué piensas que ocurrirá en la próxima batalla. Nos vemos muy pronto en la siguiente parte de esta historia.